Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, continuamos adelante en la explicación de este catecismo de nuestra Madre, la Iglesia, este gran tesoro que nos ha dejado para explicarnos de una manera detallada, con profusión, nuestra fe católica. Estamos explicando lo que es la segunda parte del catecismo, que es la que habla de los sacramentos y de la liturgia. Estamos explicando el sacramento del orden sacerdotal. Lo hacemos a partir del punto 1548. Si ayer habíamos hablado de que hay dos modos de participar en el único sacerdocio de Jesucristo. Uno es el sacerdocio común de los fieles, el sacerdocio bautismal, que tenemos todos aquellos que hemos recibido por el bautismo esa incorporación a Cristo. Y otro es el sacerdocio ministerial, el orden sacerdotal propiamente, ¿no? El orden sacerdotal es el sacramento que nos incorpora a Cristo en esa potestad sagrada que él confirió a los apóstoles. Bueno, pues ayer se distinguió esas dos cosas. Y hoy nos centramos en la segunda, es decir, ya hemos distinguido el sacerdocio el común de los fieles, por el bautismo, el sacerdocio ministerial. Ahora nos centramos en este en concreto. Y en este apartado, a partir del punto 1548, que hoy comenzamos, tiene como título, lo han dejado en latín, pues por el hecho de se dejan algunas pequeñas expresiones en latín, pues porque son muy significativas, ¿no? Pero bueno, tiene fácil traducción. El título es este: In persona Christi capitis, que sería traducido en persona de Cristo cabeza. O sea, es decir, el sacerdote, el presbítero, actúa en persona de Cristo, pero en cuanto cabeza. ¿Por qué se hace ese matiz de en cuanto cabeza? Hombre, porque todo cristiano bautizado actúa en nombre de Cristo. Estrictamente hablando, cuando decimos el sacerdote actúa en nombre de Cristo, en persona de Cristo, bueno, pues es cierto, pero también eso se puede decir de un bautizado. Por eso se introduce un matiz más, para que sea lo propio, lo específico del presbítero, ¿no? En persona de Cristo cabeza. Eso ya es lo específico del presbítero, a diferencia del cristiano que tiene el sacerdocio común de los fieles, que no actúa en nombre de Cristo cabeza, no, sino de otra forma, significando otra forma de estar insertado en el cuerpo místico de Cristo. Bueno, lo explicamos, lo vamos a leer y lo vamos explicando según lo leemos. Dice este punto: en el servicio eclesial del ministro ordenado es Cristo mismo quien está presente en su iglesia como cabeza de su cuerpo, pastor de su rebaño, sumo sacerdote del sacrificio redentor, maestro de la verdad. Es lo que la Iglesia expresa al decir que el sacerdote, en virtud del sacramento del orden, actúa, como decíamos antes, in persona Christi capitis, en persona de Cristo cabeza. Bueno, pues por lo tanto, aquí, para explicar esto, hay que decir que estamos retomando esa fe nuestra en que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Cada uno tenemos una inserción singular en ese cuerpo místico de Cristo, todos tenemos lugar en él, somos piedras vivas en la construcción de ese cuerpo místico de Cristo, no todos tenemos la misma vocación dentro de él. Pues un brazo tiene una vocación determinada, diferente a la de un pie, diferente, pues como decía Santa Teresita, diferente al corazón, diferente, bueno, pues sin embargo la cabeza de ese cuerpo místico, esa es la imagen que utiliza San Pablo, la cabeza del cuerpo místico la tiene Jesucristo como cabeza, como pastor, como rector, como maestro de ese cuerpo místico. Y es evidente que, en primer lugar, un cuerpo místico, la imagen del cuerpo místico es una imagen no de tipo, podríamos llamarle comunitario, asambleario, democraticista, pues no. Es una imagen en la que hay una presidencia. Y esa presidencia la tiene Cristo en cuanto cabeza, en cuanto rector, en cuanto pastor del rebaño. Cosa importante que insistir en este aspecto, porque es un don de Dios que quizás en nuestro, como ya tuvimos ocasión de comentar, ¿no?, en nuestra cultura actual es posible que
que no sea suficientemente estimado. El hecho de que Jesucristo nos presida y que haya dejado también en su Iglesia ese ministerio de la presidencia del cuerpo místico, ¿no?, en manos del orden sacerdotal, es una misericordia que ha tenido con nosotros. Es una misericordia, ¿eh? No es ningún privilegio concedido a nadie, sino en todo caso es un don concedido a todos nosotros, que también estamos como ovejas sin pastor y necesitamos también ser conducidos, necesitamos ser guiados, necesitamos ser regidos. Ojo, ojo, porque es que a veces no entendemos la autoridad como un don. ¿Y acaso la autoridad de nuestros padres no ha sido un don de Dios a nosotros? Vamos a ver. ¿Acaso la autoridad de nuestros padres fue un privilegio, ¿no?, del cual ellos se sirvieron a costa nuestra? Pero ¿cómo que a costa nuestra? Si la autoridad que Dios le dio a nuestros padres en el seno de la familia fue un don de Dios para nosotros, para nuestro servicio, ¿eh? Por lo tanto, lo digo una vez más, que tenemos que rescatar de esa especie de sospecha que nuestra cultura actual, ¿no?, pues le ha colgado como un San Benito a ese concepto de autoridad, de ser pastor, de ser maestro, porque el relativismo tan grande del que está infectada nuestra cultura, ese relativismo tan grande, ese no creer en la existencia de una verdad en la que creer y que comunicar, ¿no?, ese relativismo y ese subjetivismo tan grande, hace que se ponga bajo sospecha y que se mire con recelo todo aquello que tiene, pues que tiene ese concepto de autoridad, ¿eh?, de ser rector, de haber recibido de Dios una capacidad de regir, ¿no?, de regirnos. Muy importante este aspecto y yo creo que tenemos que redescubrirlo. Incluso a veces se quiere contraponer, pues, como si este valor de que Dios haya dado la capacidad nos haya dado el don de regir, de gobernar, de ser pastor, de ser maestro, de presidir, como si esto fuese incompatible o contrapuesto con otros valores como son la corresponsabilidad, la comunión, la participación. No, pues mire usted, no es incompatible, no es contradictorio. Porque nosotros en el seno de la Iglesia, cuando hablamos de comunión, de corresponsabilidad, de compartir también, pues, la tarea de la Iglesia, pues no la hablamos en unos términos sociológicos. No la hablamos en unos términos sociológicos o proyectando en ellos, pues, unos esquemas de un orden político democrático, que por cierto, luego no sé si en ese orden supuestamente democrático se vive tal comunión y corresponsabilidad, pero bueno, eso lo dejo a un lado, que yo aquí no estoy para criticar al orden político, estoy sencillamente para explicar lo que es la estructura ministerial eclesial que Dios ha puesto, que Jesucristo puso en manos de su Iglesia, ¿eh? Dejo el tema político a un lado, que en ello no me meto. Pero lo que digo es que no se puede proyectar desde esos esquemas políticos, no se pueden proyectar en la Iglesia. ¿Por qué? Pues porque el orden político, la justificación que hace, pues, la política de cómo organizarse, en teoría parte del principio de que el poder viene del pueblo. Esa es la teoría, por lo menos, ¿no?, de que el poder viene del pueblo. Nosotros sabemos que en el seno de la Iglesia tenemos muy claro que el poder, la autoridad no viene del pueblo, viene de Dios, viene de Jesucristo. Con lo cual no pretendemos hacer aquí ninguna especie de representación falsa de estructura democrática, porque la democracia, pues, quiere decir eso, ¿no? De alguna manera el gobierno del pueblo, no. Es Cristo el que nos gobierna. Y es Cristo el que nos gobierna a través de esa estructura sacramental que Él mismo, por su misericordia, ha puesto en la Iglesia. Con lo cual, cuando nosotros hablamos de comunión y de corresponsabilidad, que por supuesto no son conceptos nuestros, pero son conceptos teológicos, ojo, no sociológicos. Porque en la sociología, pues por comunión o por corresponsabilidad, pues ¿qué es lo que se entiende? Bueno, pues se entiende un consenso
Se entiende un consenso o una mayoría de votos, etcétera, ¿no? Sin embargo, teológicamente no se entiende por tal cosa. Teológicamente no se entiende tal cosa. Jesús tuvo esa comunión con sus apóstoles y esa corresponsabilidad y les contradijo en muchísimas cosas. Y a Pedro le dijo: tú piensas como los hombres, no piensas como Dios, y apártate de mí, Satanás. Pues tú fíjate, pues sí, él les pidió comunión y responsabilidad, pero le dijo todo eso, porque él era cabeza de ese cuerpo, de ese cuerpo apostólico. ¿De acuerdo? O sea que, por lo tanto, en este punto concreto, ¿no?, en el 1548, en el que se nos habla de que el sacerdote es un ministro ordenado en cuanto in persona Christi capitis, ¿no? Quiere decir que tenemos que valorar el que Jesús dejase, por su misericordia en la Iglesia, dejase una estructura jerárquica en su gobierno. Tenemos que valorarlo. Jesús no dejó un cuerpo amorfo. No, amorfo no. Lo dejó presidido, lo dejó con cabeza, lo dejó bien estructurado, bien organizado. Lo contrario sería un cuerpo amorfo. Yo algunas veces he puesto ese ejemplo, que me lo habéis escuchado alguna vez, el ejemplo de que si una chaqueta está en el suelo, claro, si alguien la coge pues por una manga y la levanta hacia arriba, está totalmente todo desordenado. La única manera que la chaqueta pues se cuide bien y además se observe qué es lo que es cogerla por el cuello y levantarla, y entonces sí, las mangas caen y entonces todo está bien estructurado, ¿no? El cuerpo místico que es la Iglesia no es un cuerpo deforme o amorfo, no. Tiene una cabeza, tiene una presidencia, y eso también le da estructura no solo a la cabeza, al resto del cuerpo. La mano agradece que haya una cabeza que la rija, y lo mismo cualquier otra parte del cuerpo. Esta es, por lo tanto, la insistencia en este primer punto. Estas imágenes son: el sacerdote se ha configurado con Cristo, pero en cuanto cabeza del cuerpo, en cuanto pastor, en cuanto rector, en cuanto maestro, tiene una configuración especial en la que Cristo, por su misericordia, nos rige, nos gobierna, nos cuida a través de él. Acordaros de ese salmo: el Señor es mi pastor, nada me falta, me conduce, me guía, me protege. Es verdaderamente importante esta imagen, ¿no? Bien, tenemos un momento de reflexión y vamos a continuar enseguida. Estamos comentando en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, estamos comentando unos puntos de este catecismo referidos al sacerdocio, al orden sacerdotal, en concreto el punto 1548, que nos habla que ese presbítero que ha sido, por el sacramento del orden sacerdotal, configurado a Cristo, ha sido configurado en la persona de Cristo cabeza, decíamos, en la persona de Cristo cabeza, en cuanto que Cristo está rigiendo ese cuerpo místico de Cristo, ese cuerpo místico del cual, el cual él preside. Y se nos ponen dos citas en este punto del catecismo. Una primera de Pío XII, de una encíclica Mediator Dei, que dice: el ministro posee en verdad el papel del mismo sacerdote, con mayúsculas, Cristo Jesús. Si ciertamente aquel es asimilado al sumo sacerdote por la consagración sacerdotal recibida, goza de la facultad de actuar por el poder de Cristo mismo, a quien representa.
por el poder de Cristo mismo a quien representa. Hay muchos pasajes en el Evangelio en el que se ve con claridad como que Jesús les ha dado autoridad, les ha dado poder a los apóstoles. Precisamente eso era algo que escandalizaba. Escandalizaba el hecho de que Jesús hiciese obras que estaban revestidas de poder, de autoridad. Pero ¿quién es este? Que hasta el cielo y el mar le obedecen. Pero ¿quién es este que es capaz de interpretar la Sagrada Escritura y decir, hasta ahora se os ha dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo a partir de ahora? Y entonces él está corrigiendo el Antiguo Testamento y está matizándolo, pero ¿qué autoridad tiene este? ¿Qué autoridad, no? Que causaba ese escándalo, capaz de interpretar autorizadamente, no como los escribas, la palabra de Dios, capaz de hacer obedecer a la naturaleza, capaz de realizar sanaciones. Bueno, pues también esa autoridad, ese poder, Jesús lo delega, lo transmite a sus apóstoles, ¿no? Y les dice, id y bautizad. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos, les da autoridad, les da poder. Y además les dice, id y coged serpientes en la mano, no seréis mordidos por ellas, ¿no? Id y sanad. O sea, les está transmitiendo unos signos de autoridad, unos signos de poder. Por lo tanto, el poder de Cristo ha sido delegado, ha sido transmitido. ¿De una manera sacramental? Sí, pero totalmente cierta y verdadera. No pensamos que es simbólica. No, simbólica no. Verdadera. Tan verdadera como que los signos sacramentales no solo significan, sino que realizan las cosas, lo que están significando. O sea que esta es una primera afirmación importante. El sacerdote actúa con el poder mismo de Cristo a quien representa. A quien representa. Hay otra cita de Santo Tomás de Aquino, de la Suma Teológica, que también trae aquí a colación el catecismo, que dice: Cristo es la fuente de todo sacerdocio, pues el sacerdote de la antigua ley era figura de él, y el sacerdote de la nueva ley actúa en representación suya. O sea que los sacerdotes del Antiguo Testamento, aquellos que ofrecían esos sacrificios de animales, etcétera, eran como una figura, una imagen, ¿no?, de lo que estaba por llegar. Y el sacerdote actual, el sacerdote de la nueva alianza, actuamos en representación de Jesucristo. Todo viene de Jesucristo. Y en este momento nosotros somos, pues, representantes suyos. Hay más citas también a las que nos refiere el Catecismo, Lumen Gentium, capítulo 10, capítulo 28, Presbyterorum Ordinis, que es también, pues, otro de las constituciones sobre el orden sacerdotal. Leo en concreto Presbyterorum Ordinis, el número 6. Dice: los presbíteros, rectores del pueblo de Dios. Los presbíteros, ejerciendo según su parte de autoridad el oficio de Cristo cabeza y pastor, reúnen en nombre del obispo a la familia de Dios, con una fraternidad alentada unánimemente, y le conducen a Dios Padre por medio de Cristo en el Espíritu. Mas para el ejercicio de este ministerio, lo mismo que para las otras funciones del presbiterio, se le confiere la potestad espiritual que ciertamente se da para la edificación. O sea que, fijaros lo que dice aquí, como el presbítero, que está llamado a tener una fraternidad alentada, ¿no?, con sus hermanos a los cuales él sirve. El presbítero está llamado a ser tan hermano como padre, o tan padre como hermano, y una cosa no quita la otra. Es aquello que decía San Agustín, ¿no? Con vosotros soy cristiano, para vosotros soy obispo. Digamos que la hermandad, la fraternidad no quita esa paternidad. Con vosotros soy hermano, para vosotros soy obispo. Son dos aspectos que también el sacerdote, a su nivel, aunque no tenga el sacerdocio en primer grado, sino en segundo grado como colaborador del obispo, él también tiene ese tipo de relación con sus fieles.
ejerciendo de esta forma esa parte de autoridad que tiene, representando a Cristo cabeza y pastor. Bueno, pues como veis, estas son las citas no leo todas porque aquí también se están ofreciendo muchas citas del concilio, pero me quedo con esta de la Presbyterorum Ordinis número 6. Bien, y seguimos adelante. Punto 1549 remacha un poco más este aspecto. Lo remacha con una imagen muy bonita de un santo padre de la Iglesia, de San Ignacio de Antioquía. Lo voy a leer. Por el misterio ordenado, especialmente por el de los obispos y los presbíteros, la presencia de Cristo como cabeza de la Iglesia se hace visible en medio de la comunidad de los creyentes, según la bella expresión de San Ignacio de Antioquía. El obispo es, aquí lo dice en griego y luego lo traduce, typos tu patrus, que significa imagen viva de Dios Padre. Es, por lo tanto, imagen viva de Dios Padre. El pueblo fiel no ha tenido esa intuición de llamarle padre, ¿no? Por lo menos en muchos lugares, en muchas tradiciones, de llamarle padre al sacerdote. Y bueno, ya sabemos que el Evangelio dice, y no llaméis padre a nadie bajo el cielo, porque hay un solo Padre, que es Dios Padre, ¿no? Pues claro que sí, pero cuando el pueblo de Dios con esa intuición espiritual le ha llamado Padre a un sacerdote, no estaba con eso contradiciendo lo que dice el Evangelio, de que no llaméis Padre bajo el cielo a nadie. No estaba contradiciéndolo, lo estaba interpretando correctamente. Porque una cosa es que uno pretenda reconocer otra paternidad al margen de la paternidad de Dios Padre. Una cosa es que alguien pretenda reconocer una paternidad que tenga un origen distinto, ¿no? Un origen distinto de la paternidad de Dios Padre. Pero yo cuando le llamo padre o madre a mis padres que me engendraron, ¿no?, en el seno de una familia, yo no le estoy restando nada a Dios. Estoy interpretando correctamente ese pasaje del Evangelio, en su espíritu. Porque yo reconozco que ese padre y esa madre que me engendraron son imagen viva y han sido signo y mediación de Dios a través de los cuales Dios me ha expresado su paternidad y me ha expresado su maternidad. Y lo mismo cuando yo llamo padre a un sacerdote, no le estoy haciendo sombra para nada, ¿no?, a la paternidad de Dios Padre, sino estoy reconociendo que este sacerdote al que yo llamo padre me está representando sacramentalmente, me está haciendo presente la única paternidad de Dios. Imagen viva de Dios Padre, es el ministro ordenado, dice aquí San Ignacio de Antioquía. Bueno, pues esto yo creo que es importante que digamos que yo creo que tiene más actualidad que nunca este concepto, porque en nuestra sociedad hay una crisis grande del concepto de paternidad, más que del concepto de maternidad. Porque bueno, el concepto de maternidad, gracias a Dios, yo creo que eso nos cuesta mucho más, pues cuesta mucho más que entre en crisis. Aunque claro que también está entrando en crisis, ¿no? Basta ver muchos fenómenos, ¿no?, pues como el del aborto y muchas cosas más. Claro que el concepto de maternidad también entra en crisis. Pero bueno, como tenemos otros aspectos en los que la madre recurrimos a ella siempre al final, cuando ya hemos quemado todos los cartuchos y ya no sabemos a dónde recurrir y ya hemos entrado en crisis de todo, recurrimos a la madre y la madre acaba sacando las castañas del fuego, ¿no? Y acaba siendo el último recurso en el que nos seguimos sintiendo queridos incondicionalmente. Pues parece que la imagen de la madre es incombustible. Es incombustible, ¿no? Pero bueno, pero sin embargo, la imagen de la paternidad está mucho más en crisis, porque la imagen de la paternidad le cuesta más buscar su lugar, su sitio, su ubicación, su ubicación. Incluso, pues, porque tradicionalmente la imagen de la paternidad ha sido aquella que en la familia ha asumido el rol, ha asumido pues esa función de ser transmisora de valores, de certezas, de ser transmisora de verdades transmitidas en el seno de la familia, ¿no? Y eso, pues con este relativismo al cual antes hacía referencia, pues claro, ha hecho que la figura de la paternidad
entre más en crisis que la de la maternidad. Entra más en crisis. Bueno, pues por eso digo que me parece que hay mucha, en gran parte, ¿no?, mucha necesidad de esta imagen del sacerdote hoy en día como padre espiritual. Padre espiritual que en gran parte, en esta especie de orfandad moral, si me permitís la expresión, ¿no?, orfandad moral tan grande, ¿no?, en la que vive este mundo, pues esa figura de paternidad espiritual, pues es que es muy necesaria. Yo creo que es una de las claves para interpretar, pues ese fenómeno increíble, ¿no?, pues que supuso para todo el mundo, y no solo para los católicos, ¿no?, supuso la figura de Juan Pablo II, ¿no?, y también supone de alguna manera el papado, ¿no?, en todo este siglo XX que terminamos, ¿no?, y está siendo ya en este siglo XXI. Pues si Juan Pablo II tuvo esa ascendencia, ¿no?, tan grande hacia nuestro mundo, que veía en él un referente moral hacia los jóvenes, en gran parte, yo creo que en gran parte es por la orfandad moral en la que este mundo vive, y por la necesidad que tiene de una imagen de paternidad que asuma, ¿no?, pues esa vocación de transmitir el don de la paternidad de Dios, el don de su amor, pero no un amor, pues no un amor que ya sabemos que a veces solemos confundir el Dios Padre con el Dios Abuelo. Explico que no es lo mismo el Dios Padre que el Dios Abuelo, y que me perdonen los abuelos que me están oyendo, pues porque en este momento igual utilizo la palabra abuelo, pues de una manera, bueno, pues que podría ser interpretada como si fuese peyorativa, pero no quisiera que lo interpretasen así. Pero la diferencia entre el Dios Padre y el Dios Abuelo es que, bueno, parece que al abuelo, como ya lógicamente tiene otra edad, pues el abuelo ya ha dimitido de ejercer su autoridad, ¿no?, de una manera más directa. La delega ya, pues, en el padre, para con los nietos, ¿no? No es el abuelo el que ejerce la autoridad de una manera más directa. Y entonces parece que hoy a veces hemos recurrido a la imagen del Dios Abuelo más que al del Dios Padre. Si nos interesa pues una imagen de un Dios y que nos da cariño, se nos descubre, se nos habla, pero no nos exige con su autoridad, ¿no? Y no, eso no es correcto. Nosotros tenemos que expresar la imagen de Dios Padre, la imagen de Dios Padre que al mismo tiempo expresa amor, y porque te ama te exige. Y porque te ama, te está pidiendo responsabilidad. Porque el que te quiere precisamente es el que tira de ti para arriba. El que tira de ti para arriba. No el que te pasa únicamente la mano por encima. No, el que tira de ti para arriba. Y por eso es tan importante la imagen viva de Dios Padre, que tiene el sacerdocio, que Dios ha transmitido y ha puesto en manos del sacerdocio. Cuando a un sacerdote le llamemos Padre, démonos cuenta de que es un don de Dios Padre para nosotros. Necesitamos de referentes morales. O sea, necesitamos signos vivos de ese rostro de Dios Padre. ¿Cuántas veces yo les he dicho a los jóvenes eso? Pues cuando les he hablado del cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. O sea, que nos demos cuenta de que nuestros padres, por muchos defectos que tengan, han sido una imagen viva de la paternidad de Dios para nosotros. Bueno, pues lo mismo digamos también del sacerdote. Es un conducto, un medio por el que Dios tiene misericordia al vernos como ovejas sin pastor, al vernos también en esa orfandad moral, necesitados de esa paternidad de Dios ejercida de una manera viva y sacramental. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Living God.
Estamos comentando en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica unos puntos del Catecismo referidos al sacramento del orden sacerdotal, en concreto puntos que hacen referencia a cómo el sacerdote es imagen de ese Cristo cabeza y el rector del cuerpo místico. Él dirige, él gobierna, él pastorea la Iglesia, el cuerpo místico, a imagen de ese Cristo cabeza. Y el punto 1550 dice esto, que es un matiz importante a lo anterior que hemos dicho. Esta presencia de Cristo en el ministro no debe ser entendida como si éste estuviese exento de todas las flaquezas humanas, del afán de poder, de errores, es decir, del pecado. No todos los actos del ministro son garantizados de la misma manera por la fuerza del Espíritu Santo. Mientras que en los sacramentos esta garantía es dada de modo que ni siquiera el pecado del ministro puede impedir el fruto de la gracia, existen muchos otros actos en que la condición humana del ministro deja huellas que no son siempre el signo de la fidelidad al Evangelio y que pueden dañar por consiguiente a la fecundidad apostólica de la Iglesia. Pues una referencia importante, que además de alguna manera preserva del peligro de que, de todo esto anterior que hemos dicho, de que el sacerdote está revestido de esa autoridad de Cristo y que es imagen de la paternidad de Dios, preserva de que todo eso pueda ser pues utilizado para manipular o utilizado para predicarse uno a sí mismo en vez de para ser el altavoz de Cristo. Es un matiz importante, porque somos conscientes de que llevamos un tesoro en vasijas de barro, como muchas veces hemos dicho. Somos muy conscientes. Aquí hubo, no hace mucho tiempo, pues una oyente que hizo una pregunta de que si cuando ella se iba a confesar, si los consejos que daba el sacerdote, después de la confesión, pues ella también tenía que interpretarlos como palabra de Dios, ¿no? Para ella. También creo que hubo otra oyente que te hizo una pregunta así parecida con respecto a la homilía, al sermón. Si el sacerdote también cuando predica, pues también uno tiene que interpretar sus palabras como también una imagen pues clara y evidente de lo que Dios le dice a uno de la palabra, o sea, que, como palabra de Dios casi, vamos. Y claro, pues aquí se da una respuesta muy clara a eso, y se dice, se distingue, ¿no? Se distingue. No todos los actos del sacerdote son garantizados de la misma manera por la fuerza del Espíritu Santo, se distingue claramente. No todos los actos, hay distintos niveles. Cuando el sacerdote realiza, o sea, celebra la Santa Misa, celebra un sacramento, y en ese momento él está actuando en persona de Cristo, pues hay que decir que el grado de garantía que nos da el Espíritu Santo para que el sacerdote en ese momento esté actuando en nombre de Cristo, pues es total. Nos da una garantía total. Ese sacerdote que celebra ese sacramento con la intención de hacer lo que hace la Iglesia, pues está siendo garantizado que eso que hace por el Espíritu Santo está siendo garantizado de que es efectivo, de que es eficaz. Hombre, podríamos entrar en algunas consideraciones cuando un sacerdote pues ya se pone a celebrar la misa de manera que ni pronuncia las palabras de la consagración, ni utiliza el pan y el vino, y hace lo que quiere, y coge y en vez de pan y vino, pues utiliza pues otra cosa distinta, ¿no? Un bizcocho y Coca-Cola. Bueno, pues y en vez de pronunciar las palabras de la consagración, hace lo que quiere. Bueno, entonces ya, como os podéis imaginar, ya estamos poniendo unos extremos en los que ya no se puede pedir que haya una garantía de que el Espíritu Santo esté garantizando que a través de ese sacerdote se esté realizando esa acción, porque claro, ya no ha habido la mínima fidelidad a la misma estructura sacramental. Aquí se entiende que cuando dice que hay actos que están garantizados por la fuerza del Espíritu Santo, al margen de los pecados del sacerdote y de sus debilidades personales, se refiere, hombre, en la medida en que uno tenga por lo menos un mínimo, fijaos que digo un mínimo, o sea, un mínimo de fidelidad a la esencia de ese sacramento que está siendo celebrado.
cuando incluso haya ciertos defectos de forma, pero vamos, por lo menos a la esencia, ¿no?, de que ese sacramento que está siendo celebrado. Dios se compromete. Pero claro, por eso también esto es el motivo de la importancia de que tenemos que rezar tanto por la santidad de los sacerdotes, ¿no? Porque, claro, los sacerdotes, ojalá después también esos consejos que hemos dado, que demos, o esas homilías que pronunciamos, después sean verdaderamente iluminadas por el Espíritu Santo. Ojalá las hayamos pronunciado casi habiéndolas oído, vamos, entendedme esta expresión que utilizo, que no pretendo yo aquí ser yo, pero casi habiéndolas aprendido de Jesús en la Eucaristía, habiéndolas casi escuchado del Señor en nuestra oración. Ojalá tengamos una conciencia muy clara de que cuando un sacerdote predica y expresa su homilía, yo estoy convencido que la gran mayoría de los casos, pues por supuesto que los sacerdotes lo hacen con esta intención, no me cabe la menor duda. Pretendemos no predicarnos a nosotros mismos, no decir nuestras ideologías, no decir nuestros pensamientos, sino ser imagen viva de ese Jesucristo que está hablando al pueblo a través nuestro, ¿no? A través nuestro. Y es más, los sacerdotes cuando predicamos, nos lo predicamos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces uno, según el Señor, pone en sus labios una palabra y la transmite, y uno dice, y esto va por mí mismo, que lo estoy diciendo, y soy consciente de que el primer necesitado de esa palabra soy yo, que la estoy diciendo, que la estoy diciendo. Bueno, pero también esta distinción que hace aquí el Catecismo, en el punto 1550, que esa presencia de Cristo cabeza en cuanto a asistencia, pues no está exenta de que el sacerdote tenga flaquezas humanas, ¿no? Y que, pues errores, y que tenga pecados, etcétera, etcétera. Eso también nos tiene que preservar a veces de los escándalos fáciles. Que a veces hay una capacidad también de que los escándalos que que puede ser de muchos tipos, ¿no? De que un sacerdote no da testimonio, pues que por su forma de vida, por su manera de proceder, pues un montón de cosas. Puede ocurrir que a ciertas personas eso les cause un escándalo que les aleje de la fe. Y también deberíamos de tener la fe suficientemente madura como para que eso no fuese así. Para que eso no fuese así. Es decir, que claro que sería de desear que todos los sacerdotes fuésemos santos, ¿no? Sería de desear. Pero nuestra fe tiene que ser en Jesucristo y en el sacerdocio, no tanto en la persona del sacerdote, sino en el sacerdocio, en lo que él representa, en su unión sacramental con Jesucristo. No en sus aspectos más personales, que de alguna manera hacen referencia ya pues a su psicología, a su respuesta personal a la llamada de Jesucristo a ser santo. Ojo, que eso es otro tema. Es otro tema. Entonces, tener esta distinción bien clara hecha dentro de nosotros nos puede también preservar de muchos escándalos. Y aquí entiendo por escándalo el alejarse de Dios, en un poco el sentido original de la palabra, ¿no? El haberse sentido alejado de Dios por el mal testimonio de una persona. Y a veces uno escucha muchas veces es que hubo tal sacerdote que tal, muy bueno, y dice, ¿y qué? Vamos a ver. ¿Y acaso tú delante del Señor vas a tener que responder de una manera distinta porque Él hiciese una cosa o hiciese la contraria? ¿Acaso tú ante Dios no respondes de lo tuyo? O sea, tenemos una tendencia muy grande a emborronar las cosas, ¿no? Si alguien ha actuado mal junto a nosotros, parece que ya entonces es como el pulpo, que saca la tinta y todo se emborrona, entonces parece que ya a río revuelto, pues ya está, ¿no? No, es que los malos testimonios, claro que por eso es tan importante, ¿no? Pues que todos, cada uno en su vocación, busque la santidad, pero los malos testimonios, ojo, no podemos hacer de ellos nunca una justificación de nuestra no entrega o de dar un paso atrás. No tenemos que justificarnos nunca en ello. Yo conozco a personas
que igual de los defectos del sacerdote y de sus pecados personales, han hecho una ocasión todavía de entregarse más al Señor y de sacrificarse más y de decir, yo por este sacerdote voy a entregar alma, corazón y vida y voy a rezar por él y me voy a sacrificar por él. Y entonces, en vez de sentirse decepcionados porque el sacerdote, pues no es lo que predica y tiene, pues en vez de sentirse decepcionados, lo que han hecho ha sido todavía redoblar su sacrificio y su entrega. Y yo por ellos me consagro, ¿no? O sea, que es que ante un mismo problema se puede responder de dos maneras, ¿eh? Una es la autojustificación y el alejamiento de Dios, y otra es todavía una llamada de Dios a decir, y el Señor ha puesto este sacerdote en mi camino, pues para que rece por él y para que crea de verdad que entre todos nosotros hay un... Antes decíamos no hoy, sino en el programa anterior, que el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial están uno al servicio del otro. Ojo, vemos muy claro eso de que el sacerdote, el presbítero está al servicio del pueblo de Dios. También el pueblo de Dios está al servicio del sacerdote, del presbítero, porque le tiene que ser un acicate para su conversión. Alguien que le mueva a conversión, alguien que le ayude a ser santo, alguien que busque en él a Dios y buscando a Dios le convierta. Yo os voy a decir que creo que muchas veces los fieles tenéis una fuerza muy grande para motivar en nosotros la conversión. Porque cuando un sacerdote ve cómo vienen a él los fieles buscando a Dios, eso es difícil que a uno no le toque interiormente, es difícil que no le mueva la conversión. Cuando un sacerdote ve cómo los fieles se confiesan, ¿no? y buscan sinceramente el arrepentimiento y buscan la voluntad de Dios, eso le mueve la conversión. Muchas veces el Señor ha puesto en nuestro camino almas muchísimo más santas que nosotros y dice, Señor, ¿y será posible que tú te sirvas de mí, pobre pecador, para llegar a esta persona, que es muchísimo más santa que yo? O sea que también, cuando decimos que el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial están al mutuo servicio uno de otro, ordenado el uno para el otro, es verdad. Es verdad. Y también el sacerdocio común de los fieles, los bautizados, están al servicio de ese sacerdote presbítero que está llamado también a obtener de su ministerio pastoral alimento para su santificación. Por eso es muy importante este punto. Lo vamos a dejar aquí en el punto 1550, pero es un punto que matiza las cosas de una manera muy interesante. De una manera muy interesante. No en todos los momentos de la vida del sacerdote tiene el mismo grado de compromiso de asistencia del Espíritu Santo para que nosotros sepamos que eso que ha hecho o ha dicho, pues está garantizado que es palabra de Dios. Pues no, no es lo mismo la lectura del Evangelio proclamada solemnemente que la homilía. Y no es lo mismo las palabras sacramentales de la absolución que unos consejos que después se han dado, aunque evidentemente debemos de procurar que haya el máximo de ligazón posible. Y también eso es bastante fácil observarlo. Cuando hay mucha consonancia entre el Evangelio y la palabra de Dios y la homilía, o cuando no hay mucha consonancia. Eso también yo creo que no es tan difícil percibirlo. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.